a Cakes Lila. Mi nombre es Liliana Hernández, soy chef repostera y te invito a que me acompañes a realizar dulces y deliciosas recetas. Ven conmigo. Todos los ingredientes en repostería deben ser exactos y la mejor forma es pesados. Y aquí te voy a explicar cómo hacer cuando la receta nos pide cierta cantidad de huevos. Pero antes de comenzar, te hablo un poco de los huevos. Basado en un huevo grande en Estados Unidos, este pesa 55 gramos aproximadamente, dentro del cual tenemos el albumen, que son las claras, y ocupan 38 gramos. Dentro de estas encontramos proteínas y agua. Y tenemos las yemas, que son el amarillo, que ocupan 17 gramos. Y en este conseguimos proteínas, grasas y la lecitina, que es el emulsificante del huevo. En esta receta vamos a usar nada más las yemas, o sea, el amarillo del huevo. Y la forma que voy a hacer, obviamente con mi báscula, en este envase voy a ir colocando las claras que no vamos a usar. Aquí tengo mis huevos y aquí tengo, vamos a colocar mi envase, lo enciendo. Se igualó a 0. Me pongo mis guantes. Siempre coloco un papel porque es más fácil después para limpiar. Entonces le doy un leve golpecito sobre esta parte plana a mi huevo. Y así, fíjense que está apenas agrietado, no está por completo abierto. Y ahora con mis 2 pulgares ayudo a separarlo de forma muy suave. Y voy ayudándome pasando el huevo de cáscara a cáscara para separarlo. Y fíjense que con el mismo borde de mis cáscaras me sirve para cortar la clara por completo, para separarla. No pasa nada si en nuestras yemas se va algo de clara, cosa que es diferente a la inversa. Cuando estamos separando solamente claras, no podemos dejar que se nos vaya ni un poquito de yemas. ¿Qué hacemos en este caso? No pasa nada. De estos accidentes es que siempre aprendemos. Me ayudo con una cucharilla, agarro mi yema, la escurro un poco y listo. Asunto resuelto. Y ahora continúo con el resto de los huevos y voy revisando cuánto llevo de peso. Comencé separando mis huevos directamente a mis envases, pero la forma correcta es separar los huevos de forma individual, y esto para evitar accidentes. Aquí, por ejemplo, nunca me ha pasado de que un huevo salga dañado, pero sé que no en todas partes es así que es preferible prevenir que lamentar. Entonces, me voy a ayudar con un envase para partir mi huevo. Y una vez que yo vea que está en perfecto estado, entonces procedo a distribuir la clara al envase correspondiente y la yema al otro. Y continúo chequeando el peso de mi báscula a ver cuántos huevos me faltan. Aquí otro caso, el huevo no se partió de forma simétrica, entonces nos quedó un pedacito de cáscara muy pequeño. Entonces nos ayudamos con nuestras mejores herramientas, que son nuestras manos. Me lavo los guantes y continúo. Creo que aquí ya llegamos. Aquí sobrepasamos la cantidad que queremos. Lo que hacemos es mezclarla, levantamos un poquito porque no podemos trabajar sobre nuestra báscula, la podemos dañar.
La vuelvo a poner y ahí se mantiene el peso. Aquí me dice 182. Entonces las matemáticas me dicen que son 25 gramos que debo eliminar de aquí. Entonces lo que hacemos es ir quitando y voy chequeando el peso. Se mueve entre 156 y 157 y ahí está perfecto. Y así como este proceso que hicimos va a ser cuando nos toque pesar huevos completos. Al pasarnos del peso que estamos buscando, mezclamos las claras con las yemas y le retiramos la cantidad excedente, así como hicimos ahorita con una cucharilla. Y estas claras las guardamos de forma hermética y va para el refrigerador para un posterior uso. Si te gustó este video, entonces no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un like y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte apenas yo suba el siguiente video. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye.